Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar viendo nuestras Biblias. Apocalipsis 2. Hermanos, los que puedan ponerse de pie, por favor, ponemos de pie, vamos a dar lectura a estos versículos. Capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al versículo 7. Vamos a dar lectura a estos alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y que arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos. Quisiera ver algo muy interesante, ¿verdad?, que nos habla aquí en la iglesia de Éfeso. Le está hablando el Señor, ¿verdad, hermanos?, al ángel de la iglesia. Como hemos dicho en otras ocasiones que hemos visto estos textos, ¿verdad? Al ángel de la iglesia. Ahora, cuando habla de ángel, también habla de un enviado o mensajero, ¿verdad? Puede ser un ángel que está ahí en la iglesia, puede ser al pastor y le habla a la iglesia, al líder, al anciano, ¿verdad? Y en general también a la iglesia. Así que bueno, vamos a orar, hermanos, acerca de este texto tan interesante, hablando acerca del primer amor, ¿verdad? Acerca del primer amor. Vamos a orar. Padre mío, ayúdanos por favor en esta mañana a poder, Dios mío, aprender más, una vez más, Señor. Gracias por lo que ya hemos oído, lo que hemos escuchado. Sigue bendiciendo, por favor, Señor, tu palabra, y que podamos guardarla en nuestros corazones, Señor, con temor, en nuestros corazones, con amor, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros. Favor, Dios, bendice este tiempo, bendice también a los niños, los maestros, Dios, y en general, todos podamos ser edificados, Padre, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Qué interesante lo que nos dice, hermanos, acá. Yo creo que muchos conocemos este texto. Yo en una ocasión, ¿verdad?, ya tiene un tiempo atrás que hemos hablado de esto, de las iglesias de Apocalipsis. Pero realmente, hermanos, acá Dios está hablando, ¿verdad?, muy interesante lo que le dice la iglesia de Éfeso. Ahora nosotros sabemos que estas iglesias, hermanos, existieron, ¿ok? No es algo ficticio ni algo figurado. Aquí estas iglesias fueron reales, ¿verdad? La iglesia de Éfeso se dice que era a Timoteo, que estuvo pastoreando por un tiempo la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y también, ¿verdad?, nos habla de una carta a la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí el Señor está dando la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos, donde Juan, ¿verdad, hermanos?, fue llevado a ese lugar, desterrado, ¿verdad?, para que él muriese ahí, ¿verdad?, que se quedase solo y no predicase y no hablara más del Señor, ¿verdad?, que no hablara más el evangelio. Se dice la historia de Juan que él lo quisieron matar poniéndole en aceite caliente, y bueno, él no murió ahí, Dios lo libró, y después se quisieron librar de él, lo llevaron a esta isla de Patmos para que él no pudiera ya más tener contacto, ¿verdad?, con la gente y hablarle a la gente. Pero ahí fue donde se le reveló
al apóstol Juan esta carta, ¿verdad, hermanos? Esta profecía del Apocalipsis. Qué impresionante es lo que nos dice. Y aquí el Señor, hermano, está hablando a la iglesia de Éfeso, comienza hablándole a la iglesia de Éfeso, y él mismo dice, dice al ángel de la iglesia en Éfeso, dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y comienza, hermanos, hablando, diciendo, ahí yo conozco, dice, tus obras. O sea, hermanos, el Señor, cuando dice en medio de los 7 candeleros, hablando, ¿verdad, hermanos? Que los 7 candeleros son las 7 iglesias, o sea, los candeleros son las iglesias. Entonces, ¿quién anda en medio de las iglesias? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él mismo dice, ¿verdad? Él mismo está diciendo, cuando Él dice que yo estoy, dice, en medio de ellos. Dice, cuando 2 o 3 tengo agregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque realmente, hermanos, el Señor Jesucristo es el que está en medio de su iglesia. Nosotros debemos venir a la iglesia por causa del Señor, ¿verdad? Y nos congregamos, y siempre las reuniones tienen que ser cristocéntricas. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Cristo el principal en nuestras vidas, Cristo el principal en nuestras familias, Cristo el principal en la congregación. Venimos porque queremos, ¿verdad, hermanos? Y deseamos, ¿verdad? Y queremos aprender más del Señor, ¿verdad? Y venimos para glorificar al Señor, ¿verdad? En este momento. Ahora, por eso dice la palabra del Señor ahí, dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Mira, sí, para volver a recordar, versículo 20 del capítulo 1, ahí nos da el misterio, ¿verdad? De lo que está diciendo acá. Dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, dice, de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias, dice, son las 7 estrellas. Y luego dice ahí, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que los candeleros son las iglesias. Un candelero alumbra, ¿verdad, hermanos? De hecho, el candelero es para alumbrar. Lo ponemos cuando no hay luz, ponemos una luz para que alumbre. Entonces, cuando Cristo habló, Él diciendo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y una luz no se puede poner bajo de un almud, debajo de la cama, se pone al frente para que alumbre toda la casa. Entonces, esa es, hermanos, es la voluntad del Señor, es el propósito de la iglesia, para que la iglesia sea una luz y alumbre en este mundo. Entonces, pero gloria a Dios, vamos a alumbrar, hermanos, cuando Cristo esté en medio de nosotros, porque nosotros somos como la luna, ¿verdad?, que refleja la luz del sol, ¿verdad? El sol alumbra y la luna refleja la luz del sol. Nosotros también, como hijos de Dios y como iglesia, reflejamos la luz de Cristo. Y eso debe ser, y eso es el propósito. Ahora, dice aquí, hermanos, comienza diciéndoles, dice, yo conozco tus obras. No hay cosa que Dios no sepa de nosotros. No hay cosa que estén ocultas delante de Dios. Él sabe nuestras obras. Él sabe lo que tú haces por Él. Él sabe lo que haces para Él. Él sabe, hermano, aunque nadie reconozca, aunque nadie vea lo que tú haces, Él sabe si tú le tienes temor, si tú le amas, si tú haces algo por Él, haces algo por alguien por amor al Señor. Nadie tal vez te ve, pero Él sí te ve. Y Él dice, yo conozco tus obras. Toda obra que hagamos, hermanos, para el Señor, Él lo sabe. Él lo sabe. Delante de Él están todas nuestras obras que hagamos. Ahora, la palabra de Dios nos menciona aquí también, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Él pagará a cada uno según sea
su obra. Cuando la palabra de Dios nos menciona, hermanos, nos habla también, cuando el Señor dice en Apocalipsis al final, dice: aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora la Biblia nos menciona que como iglesia nosotros fuimos salvos por gracia, pero dice que fuimos hechos para buenas obras, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, fuimos creados y fuimos hechos para buenas obras. Entonces, por eso dice acá, dice: yo conozco tus obras. No, hermano, Él sabe cuando nosotros le servimos, Él sabe cuando nosotros le amamos, Él sabe cuando nosotros le tememos, Él sabe cuando nosotros le obedecemos, Él conoce nuestra fidelidad a Él conoce, hermanos, nuestra integridad de corazón para con Él lo sabe, Él nos conoce perfectamente bien quiénes somos. Wow, qué impresionante, ¿no? Es lindo saber que Él está siempre y Él sabe en cualquier lugar que estamos, en cualquier situación que estamos, Él lo sabe. Es hermoso saber que el Señor sabe todo, pero también es una responsabilidad para nosotros saber que Él ve todo, ¿verdad? Y que toda obra está delante de sus ojos. Por eso dice aquí, bueno, ¿verdad? La palabra de Dios nos menciona, dice: yo conozco, Él sabe nuestras obras, Él pagará según las obras del creyente cuenta para Dios, ¿verdad? Después de recibir a Cristo como Salvador, nuestras obras cuentan. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero las obras que ahora hagamos cuentan para Dios, para galardones, ¿verdad? Para exaltación del mismo creyente que Dios hace, nuestro trabajo que hacemos para con Él. Ahora, la palabra de Dios nos menciona ahí, dice: yo conozco tus obras. Hermano, la Biblia nos habla, ¿verdad?, que Él conoce nuestras obras, pero ¿qué dice más ahí? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mira lo que le dice la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba duro para el Señor, ¿verdad? Tu arduo trabajo, dice, y tu paciencia. Hermanos, Él sabía, ¿verdad? Cuando habla aquí de paciencia, habla de soportar las pruebas, soportar, hermano, ¿verdad?, las tentaciones. Hay mucha tentación en el mundo y más en estos tiempos, ¿verdad? Cómo está el mundo hoy en día, cada vez va peor el pecado, la maldad, ¿verdad, hermanos? Que invita al cristiano, ¿verdad?, para hacer cosas que no debemos hacer. Las redes sociales, el internet y tantas cosas que invita al cristiano para hacer o ver cosas que no debe hacer. Ahora nosotros estamos con paciencia como cristianos y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa paciencia quiere decir soportar, aguantar hasta que Cristo venga. Aguantar, ¿verdad, hermanos? Soportar las tentaciones, pero también las pruebas. A veces vienen pruebas y Dios nos va a probar, hermanos, de muchas formas para fortalecer nuestra fe o simplemente, hermanos, ¿verdad? Él quiere mejorar nuestra vida cristiana. Él quiere que seamos más sólidos, más firmes cada vez en los caminos del Señor. Entonces Dios nos menciona acá, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. En nuestra vida hay que aprender paciencia. Hay que aprender paciencia. Todas las cosas no se hacen así, ¿verdad? Estábamos viendo el día miércoles acerca de la oración de Elías. Elías, cuando estaba con los profetas de Baal, ¿verdad?, él simplemente hizo una oración y Dios trajo fuego y consumió todo el holocausto que él había puesto, quemó todo, fue rápido. Pero después, cuando oró para que viniera la lluvia de vuelta, ¿qué es lo que hizo Elías? Dice que él fue y clamó al Señor y dice que mandó a su siervo: anda, mira allí y asómate hacia el mar a ver si viene alguna nube. Para que haya tormenta debe haber alguna nube, alguna señal, y no había nada.
¿Cuántas veces fue el siervo? 7 veces. 7 veces. A la 7ª vez vio una nube como en la palma de una mano. Y Elías dijo, anda, dile a Acab que vaya y vaya para que no lo ataje la lluvia, la tormenta. Y te pones a ver ahí, hermanos, hay veces que Dios contesta rápido, hay veces que Dios te hace esperar. Y eso crea paciencia en nuestras vidas, porque sabemos que las cosas, muchas veces las cosas no son así de rápidas. Dios a veces nos prueba para que sigamos orando y sigamos clamando. Entonces por eso dice la palabra de Dios aquí que la iglesia de Éfeso dice que también Dios sabía y conocía su arduo trabajo y conocía su paciencia, hermano, que había soportado llevar esa carga, ese peso, ¿verdad? La paciencia, hermano, de las pruebas, había aguantado, ¿verdad? Que en esos tiempos había persecución, que no era fácil ser cristiano, ¿verdad? Porque a veces los llevaban a la cárcel, a veces los azotaban y tantas cosas, ¿verdad? Hermano, los echaban, los menospreciaban y tantas cosas pasaban en ese tiempo por ser cristiano. Hoy en día tenemos una libertad grande aquí en el Uruguay, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos una gran libertad como iglesia. Podemos predicar, podemos cantar, podemos llevar nuestras Biblias y tenemos una gran libertad. Hay lugares donde no hay esa libertad. Pero déjame decirte, en esos tiempos no había toda esa libertad, porque era un precio que pagar por ser cristiano. Pero que dice la palabra de Dios, dice que la iglesia de Éfeso tenía un trabajo arduo, hermano, dice, luego tenía paciencia. Había aprendido, hermanos, a tener paciencia la iglesia de Éfeso, y es lo que nosotros también debemos ir aprendiendo. Y como iglesia hemos orado por varias cosas, amén. Pero Dios a su tiempo ha ido obrando. Hemos estado orando por mucho tiempo por un terreno, ¿no? ¿Verdad? Por mucho tiempo. Y Dios obró para que pudiéramos tener ese terreno. Se oró bastante, ¿verdad? Por la construcción y que Dios proveyera. Y bueno, Dios ahora está proveyendo ya para la construcción. Hermano, hay tantas cosas que como iglesia debemos aprender a tener paciencia y orar y saber que a veces Dios nos hace esperar y seguir orando, no dejar de orar. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios por eso, porque Dios es fiel y no se olvida nunca. Dice, y que no puedes, ahora lo dice, y que no puedes soportar a los malos. Dice, no puedes soportar a los malos. O sea, hermano, hace rato estábamos escuchando en la escuela dominical acerca del compañerismo, ¿verdad? Que debemos tener nosotros como cristianos. Es muy importante el compañerismo que tengamos, ¿verdad? Y el mejor amigo del cristiano debe ser otro cristiano, ¿verdad? El mejor amigo tuyo debe ser otro cristiano, ¿verdad? No decir, mi mejor amigo es alguien que no va a la iglesia, alguien que no teme a Dios, que, hermano, no debemos tener nuestro mejor amigo alguien mundano, alguien que te va, como escuchamos, te va a aconsejar malas cosas y que te va a desviar de los caminos del Señor. El mejor, hermano, lo mejor es alguien que te desafíe, que Amén. Te anime a seguir en los caminos del Señor. Que tú veas un ejemplo, ¿verdad? Y que veas y digas, yo quiero seguir ese ejemplo, ¿verdad? Alguien que te va a impulsar, que te va a ayudar, que te va, hermano, a alentar a seguir adelante en los caminos del Señor, porque sabemos que si nos desviamos, no nos va bien. No nos va bien. Por eso, hermanos, por eso dice aquí a la iglesia, le dice ahí, porque dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, no quiere decir que vamos a estar enemistados con la gente. No, debemos ser amables, hermano, con las personas. Debemos tener misericordia y debemos darle el evangelio. Debemos orar por ellos, pero mi compañerismo no debe ser con los que no conocen a Dios, ¿verdad? O tener mis mejores momentos con los que no conocen a Dios, porque eso, como vimos, ¿qué le pasó a Josafat? Josafat tuvo amistad con aquellos que aborrecían a Dios, que servían a los ídolos, ¿verdad? Aquellos que blasfemaban el nombre de Dios, y vino consecuencia en la vida de Josafat.
vino consecuencia a su vida. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz del Señor diciéndole: no te juntes con aquellos que aborrecen a Jehová, no te juntes con aquellos que no tienen temor de Dios. Vino consecuencia en él. Entonces, ¿qué pasó? Dios destruyó obras que Josafat había hecho. Ahí en el último texto que leyó el pastor Mina, tuvo compañerismo con la familia de Acab. Dios destruyó sus embarcaciones donde iban a ir juntos, ¿verdad? Dios destruyó las embarcaciones. Ahora, déjame decir, hermano, Dios, ¿verdad? Dios nos menciona en su palabra, dice aquí la iglesia, le dice a la iglesia que has probado, dice, y que no puedes soportar a los malos. Hermano, no debemos acostumbrarnos, ¿verdad?, a cómo está el mundo hoy en día. Tristemente, hoy en día, hermano, se ve y el mundo dice, le enseña a los niños: no te preocupes, es normal que cada niño puede elegir su sexo, ¿verdad? Cada niño puede elegir si cambia. Y así se le dice en las escuelas. Se le dice que es normal, que los niños, si quieren, son varoncitos, pero si quieren ser mujer, pueden cambiar y ellos pueden elegir. Eso se le enseña, tristemente. ¿Por qué? Porque el mundo se ha acostumbrado a lo malo, ¿verdad? Como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, venía una chica acá, ¿verdad, hermanos? Y nosotros oramos, ella hizo profesión de fe, pero su madre vivía con otra mujer, ¿verdad? Vivía con otra mujer, se juntaron y vivían juntas. Y ella decía de que no estaba mal, dice, porque así le habían enseñado, que no estaba mal, que era normal. Y así lo ve el mundo. Mucha gente apoya eso hoy en día, pero el cristiano no debe apoyar aquellas cosas. El pecado se nombra por su nombre, amén. El pecado es pecado desde que se escribió la palabra de Dios hasta hoy, sigue siendo pecado delante de Dios. Amén. Y nosotros no debemos acostumbrarnos. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos, aquí a la iglesia? Dice: no puedes soportar a los malos. Hermanos, nos indignamos cuando vemos todo esto. ¿Y cómo se le está enseñando a los niños? Tenemos que venir con nuestros hijos y decirle: mijo, no es verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla que Dios crió al hombre, hombre, a la mujer, mujer. Y no puede haber otra cosa. El que va contra la naturaleza que Dios crió está en contra de Dios. Y nosotros debemos, como padres, enseñar a nuestros hijos en la casa. Vienen diciendo cosas malas o cosas terribles, ¿verdad? Que vienen hablando malas palabras. Nosotros tenemos que sentarnos con ellos y decirles: mira, mi hijo, esto no está bien. Mi hijo Josías, que a veces viene hablando cosas que no hablar, y tenemos que decirle: mi hijo, eso no se dice, eso no está bien, eso no le agrada a Dios, y tenemos que corregirlo. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo está así, el mundo está acostumbrado, se ha acostumbrado a lo malo. Pero aquí le dice el Señor a la iglesia: no puedes soportar, dice, a los malos. No debemos aplaudir a lo malo, ¿verdad? No debemos darle, ¿verdad, hermanos, alas a lo malo, sino que realmente debemos saber que Dios es santo, hermano, y que nosotros debemos apoyar, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en su palabra. No nos acostumbremos, ¿verdad, hermanos?, a cómo está el mundo hoy en día. La Biblia dice que va a llegar el punto cuando la maldad se va a consumar, y dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Nosotros, hermanos, amamos porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Amén. Como humanos podemos dejar y guardar venganza, rencor en nuestros corazones, pero tenemos el amor de Dios, que el amor de Dios, ¿verdad?, va más allá del amor humano. Podemos perdonar, no debemos guardar cosas en nuestros corazones. Entonces, querido hermano, dice la palabra de Dios, ahí le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le está diciendo, dice: no puedes soportar a los malos. Y luego dice ahí: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dice: y los has hallado mentirosos. O sea, que eran celosos de la sana doctrina.
Amén. Celosos de la sana doctrina. Debemos nosotros, hermanos, también cada día, ¿verdad, hermanos? Ser celosos de la sana doctrina. Debemos siempre tener como suprema autoridad la palabra de Dios. Amén. Amén. Nuestra autoridad suprema es la Biblia. Amén. Cualquier religión, cualquier doctrina que venga a nosotros, debemos filtrarlo por la palabra de Dios. Este es el filtro. Si no es concorde a la palabra de Dios y a la sana doctrina, tenemos que tener cuidado. Hoy en día, hermanos, se ha relajado mucho las iglesias y han dejado entrar muchas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Han dejado entrar muchas cosas y eso es muy peligroso porque de a poquito van entrando cosas. Muchas veces comienzan con la música y no, que no está malo, hay que traer a los chicos, a los jóvenes y vamos a comenzar y dándole aquí un poquito más de sabor, vamos a darle aquí un poquito más de... Y darle un poquito más de movimiento y todo eso, vas a ver que los chicos van a venir y que sabe qué. Bueno, así comienza. Comenzar a meter un ritmo diferente, ¿verdad? A la iglesia. Y así poquito a poquito se va desviando. En México hemos visto cuántas iglesias, hermanos, de a poquito comienzan a meter música más rítmica, y comienzan a darle más, no, hay que darle más sabor y si vas a ver y quién sabe qué. Y eso es lo que decía el pastor Mina, consejo de malos o que no saben discernir, ¿verdad? Que eso nos va a llevar de a poquito a desviarnos. Y ni cuenta se da esa iglesia cuando ya están allá, ¿verdad, hermanos? Tocando su rock cristiano, ¿verdad? Su cumbia cristiana, su música mundana completamente. Y cuando fui a México, en la Ciudad de México, yo estaba buscando una iglesia donde congregarme porque fui con mi hermano y no encontraba una iglesia ahí cerca donde congregarme. Era un día domingo y yo andaba buscando y por allá encontré, parecía que había una pachanga, por ahí había una música así, bien mundana. Y pasé por un lado ahí y no sabes que era una iglesia. Era una iglesia. Yo dije, no puede ser posible. ¿Hasta dónde han llegado las iglesias? Solamente se escuchaba la letra, pero el ritmo era mundano completamente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acá, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso? El Señor estaba, hermanos, exaltando lo que hacía la iglesia. Dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has probado, o sea que la iglesia tenía celos por la sana doctrina, hermanos, y quería, ¿verdad?, siempre probar que fuera sana doctrina. Entonces vemos ahí que el Señor está probando las cosas buenas que la iglesia hacía, y dice ahí la palabra del Señor, era celoso de la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, por esa causa, hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia que impresionante lo que hacía. Hermanos, dice ahí, luego nos sigue diciendo la palabra del Señor. Has trabajado, dice, arduamente. Lo dice, versículo 3. Dice, y has sufrido. Hermano. En verdad, la vida cristiana no siempre va a ser color de rosa. ¿Me entienden? Porque muchos a veces piensan que después que me convierta a Cristo, ya todos mis problemas se van a acabar, ¿verdad? Yo voy a descansar, hermano, y qué lindo que aprendamos a descansar en el Señor, pero no quiere decir eso que no va a haber problemas. Amén, hermano. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Dice la Biblia, hermanos, por eso dice aquí, y has sufrido. Cuando nos convertimos al Señor va a haber luchas. A veces con tu misma familia comienza.
La batalla comienza con nuestra propia familia. Que te van a querer desanimar, que se van a burlar de vos, que te van a decir que por qué vas, que te lavaron el coco, que te lavaron el cerebro, que ya no eres el mismo, que ya hablas diferente, que ya no vas al lugar donde ibas. Hermano, hay gente tan terrible, ¿verdad? Que dice, yo prefiero que seas un borracho, que seas esto, a que vayas a una iglesia. Tristemente así piensan algunos. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez, a menos que has nacido en un hogar cristiano y que tus padres sean cristianos y que te hayas conocido al Señor ahí. ¡Qué bendición! Yo cuando me convertí al Señor, era el primero en mi familia que me convertí al Señor. El primero en mi familia. Y mi padre no quería saber nada. Mis hermanos, hay algunos que todavía hasta hoy no quieren saber. Algunos creyeron, a todos les hablé de Cristo. Pero siempre va a haber una batalla. Cuando llegaba a mi casa, había como un espíritu feo en mi casa. Cuando volví con mis padres, ¿verdad? En Estados Unidos conocí al Señor, después que volví a prepararme al Señor, para prepararme para servir al Señor, después fui a mi casa y siempre cuando yo llegaba a casa, mi padre se desaparecía. Él trataba de evitarme siempre. Y a veces duele, ¿verdad? O se siente uno, tu misma familia, ¿no? Pero yo sabía quién había confiado. Y si yo decía, bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque mi familia no quiere, yo estoy cometiendo el peor error de mi vida. Sino que yo entendí, dijo, bueno, mi familia no entiende, por eso hacen esto. Yo voy a seguir fiel al Señor. Fiel al Señor. ¿Y sabes qué? Después mi padre recibió a Cristo como Salvador. Mi madre también. Ahora ellos están con el Señor en el cielo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, pues estoy desanimado porque mi familia me rechaza, porque mi familia me hace un lado, porque mi familia me menosprecia, mejor me voy? Me voy a donde estaba antes. ¿Qué iba a pasar con mis padres? Podían haber condenado ellos mismos, en lugar de estar en el cielo, estar en el infierno. Bueno, porque realmente Dios bendice cuando nosotros le seguimos a pesar de las pruebas, a pesar de que sufrimos menosprecio, a pesar de que se burlen, a pesar de todo, seguimos fieles. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le dice a la iglesia, y has sufrido, ¿verdad? Hay una denominación, una secta que dice, pare de sufrir, ¿verdad? Hermano, en realidad qué triste es, ¿verdad? Dicen, pare de sufrir, no vas a sufrir más si tú vienes y pasas por el camino de la sal. Bueno, pura mentira. La vida cristiana, a veces vas a sufrir, vas a padecer, pero ganamos, ¿verdad? Aún si perdemos la vida, ganamos más, ¿verdad? Con el Señor. Por eso cuando el Señor dijo, ¿verdad? Que no nos sintamos bienaventurados cuando por mi causa os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Verdad? Entonces, querido hermano, qué importante es, dice, has sufrido, le dice la iglesia, y luego dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Dice, por amor a mi nombre. Nuestro servicio en el Señor, querido hermano, siempre debe ser por amor al nombre del Señor. Amén. Por amor al nombre del Señor. Si yo hago algo es por amor al nombre del Señor. Por eso dice, hacerlo todo, dice, con amor. Hacerlo todo como para el Señor. Hermano, entonces, qué importante la iglesia de Éfeso. Dice aquí que era una iglesia que trabajaba arduamente por amor al nombre del Señor Jesucristo. Todo siervo, toda sierva, todo creyente debe hacer todo por amor al nombre del Señor. Debemos servir al Señor por amor a su nombre. Entonces, querido hermano, dice ahí, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es muy fácil desmayar. El diablo quiere que desmayemos. El diablo quiere que nos
caigamos ahí y no sigamos adelante. El diablo quiere pisotearnos, pero hermanos, dice el Señor, ¿verdad? Dice, no has desmayado. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3, Hebreos 12, versículo 3, que cuando queremos desmayar, consideremos aquel que sufrió contradicción de pecadores, o sea que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que debemos nosotros seguir siempre cuando sentimos que estamos por desmayar. Dice la palabra de Dios ahí, dice el versículo, capítulo 2, versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, entiende, cuando estás a punto de claudicar o de querer tirar la toalla, considera aquel que sufrió por ti, aquel que sí dio su vida por ti, aquel que fue hasta el final por ti, derramando toda su sangre por causa tuya. Considera que Él fue menospreciado, Él fue azotado, Él fue humillado. Hermanos, su misma familia lo menospreció, ¿verdad? Su amigo, aquel que estuvo todo el tiempo con Él, lo traicionó. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Aquellos a quienes alimentó, le decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, y se burlaban de Él cuando Él estaba en la cruz. Ahora, tú puedes ver todo eso que Él sufrió. Por eso dice, cuando estás a punto de desmayar o quieres, hermanos, ya claudicar, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Puede venir desánimo, pero ¿sabes qué? Recordamos quién pasó por todo eso, nos levantamos, decimos, vamos adelante. Amén. No puedo quedarme ahí, no. Vamos adelante porque el Señor va conmigo. Nos fortalecemos en el Señor, nos arrodillamos y clamamos al Señor, y el Señor nos levanta con un nuevo ánimo, nos levanta con una nueva actitud, una buena actitud para seguir adelante. Amén. Entonces, dice aquí, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios aquí en Apocalipsis, nos sigue diciendo ahí, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero hay algo, hermano, que le dice acá, hermanos, algo que impresionante, porque le está diciendo, por amor a mi nombre has hecho esto y has hecho esto otro. Pero hay algo importante, y yo creo que la iglesia había dejado de hacer. Y cuando vemos aquí, es obra que la iglesia había dejado de hacer. Cuando le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermanos, yo no sé qué sea lo que la iglesia había dejado de hacer, pero él le dice ahí a la iglesia de Éfeso, dice, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor, pero le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, que le dice a la iglesia, recuerda, o sea, quiere decir, reflexiona, ponte a pensar, hay algo que tú dejaste de hacer, que hacías cuando estabas en tu primer amor, que ahora no lo estás haciendo. ¿Qué es aquello que tú hacías y que ahora no lo estás haciendo? Dice ahí, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que nos está, hermano, haciéndole un desafío para que vaya y se acuerde, haga memoria. Y se ponga a pensar y decir, bueno, yo hacía esto y esto y esto y esto. ¿Y qué cosas estoy haciendo ahora? Bueno, sigo haciendo esto. Pero esta obra que hacía, ya no lo estoy haciendo. ¿Qué hacías en tu primer amor? Hermano,
Hay cosas que a veces nosotros dejamos de hacer con el tiempo, con el paso del tiempo en nuestra vida cristiana. Hay cosas que abandonamos, que en el principio éramos tan celosos y no queríamos dejar pasar algo, queríamos tener, ¿verdad? Siempre fieles al Señor, siempre queríamos estar ahí fervorosos y haciendo ahí, hermano, obedeciendo y estando pronto, pero pasa el tiempo y de a poquito se puede uno ir acostumbrando a la vida cristiana y puede uno ir dejando de hacer cosas que hacíamos. Por eso dice aquí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Dios no quiere que perdamos nuestro primer amor, amén, ese fervor. Dios no quiere, hermano, que estemos, ¿verdad?, apáticos o nuestro corazón se acostumbre a la palabra de Dios. Dios no quiere que nuestro corazón se endurezca a la palabra de Dios, sino que Dios quiere que sea lo mismo. Hermano, yo me acuerdo el día en que yo conocí al Señor, comencé a leer la palabra de Dios y comencé a leer todos los evangelios y el libro de los Hechos y me fui leyendo. Yo no veía que se me iba el tiempo, no me daba cuenta del tiempo, como que se me iba leyendo la palabra de Dios. Y quería conocer más, y quería saber qué es lo que seguía, y quería saber esta carta que me decía, y seguir, hermano, leyendo. A veces yo no me daba cuenta, pero ya a veces terminaba de leer un libro. Pero muchas veces eso se puede ir apagando, de a poco. Y a veces decimos, bueno, pero hoy tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo leer la Biblia hoy, no me da tiempo ahora, tengo esta responsabilidad, tengo esto que hacer, bueno, lo voy a leer después, y después se nos olvida y ya no leemos. ¿Qué era lo que hacíamos en nuestro primer amor? Orábamos y estábamos ahí prontos y apartábamos un tiempo a propósito para orar y buscar al Señor, porque sabíamos que lo necesitábamos y orábamos y clamábamos. Pero llega el punto, querido hermano, que se puede uno acostumbrar y decir, bueno, hoy no voy a poder orar. Tengo que hacer esto, otro. Y a veces eso se nos va, vamos relajándonos y se nos olvida orar. Y pasa el tiempo y ya no oramos. Y ahí es donde viene, hermanos, apagándose la luz. Se viene apagando la luz que debemos tener, reflejando a Cristo en nuestras vidas. ¿Verdad, hermanos? Por eso dice la palabra de Dios ahí. Mira lo que dice: arrepiéntete, haz las primeras obras. Dice ahí en el versículo 5, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice, si no te hubieres arrepentido. Dice, si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero. ¿Qué es la función del candelero? Es alumbrar. Él dice, quitaré tu luz se va a ir menguando, tu luz se va a ir apagando. Ya el Señor no va a reflejar su luz en tu vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que Dios nos dice! Por esa causa, el Señor no quiere que perdamos nuestro primer amor, sino si hemos estado dejando de hacer cosas que hacíamos antes, el Señor nos insta, el Señor nos anima, el Señor nos desafía a que volvamos nuevamente a esas primeras obras, que volvamos nuevamente a ese primer amor y no dejemos que nuestra luz se vaya apagando en nuestras vidas, que ya no alumbremos en nuestro trabajo, que ya no alumbremos en nuestra familia, que ya no alumbremos en nuestra escuela donde estudias, que ya no alumbremos en el lugar donde andemos, sino que nuestra luz se vaya menguando y ya no vean algo diferente en nosotros. Ya no vean algo diferente, sino que ya parezca que es lo mismo. Pero cuando alumbra tu luz, van a ver algo muy diferente en tu vida. Algo diferente. Una luz, solo la luz de Cristo hay en tu vida, el conocimiento del Señor en tu vida. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias. Oh Señor. Padre mío, gracias. Gracias por tu palabra. Oh Señor, qué fácil es perder nuestra luz.
Qué fácil es, Señor, acostumbrarnos y dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Puede haber muchas excusas por qué hemos dejado de orar, pero no son válidas. Hay muchas excusas por las cuales podamos decir que hemos dejado de leer la Biblia, pero no son válidas ante ti. Porque tú conoces nuestras obras, tú sabes quiénes somos. Hay muchas excusas por decir, ya no sirvo al Señor porque... Y podemos poner muchas excusas, pero no son válidas delante del Señor. El Señor conoce nuestras obras. Puede haber excusas por decir, yo no camino con el Señor como debo hacerlo por esto y por esto otro. Pero delante de Dios no son válidas esas excusas. Porque Dios nos manda algo que nosotros podemos hacer. No nos manda algo que no podamos hacer. Oh Dios mío, ayúdanos y perdónanos. Tan fácil es dejar que el primer amor nuestro se vaya apagando día a día. Que ya no tengamos ganas de ir a la iglesia, que ya no tengamos deseos de hacer algo por Dios, por ti, porque hemos estado perdiendo ese amor. Se está apagando el Espíritu en nosotros. Ya no sentimos que tú nos hablas en tu palabra. Sentimos vacío, ya sentimos que nos aburre leer la Biblia, porque tu espíritu se va apagando. Oh Dios, no permitas que pase eso en nuestras vidas. Oh Señor, qué hermoso es que tu luz alumbre en nosotros y que podamos reflejar tu luz en cualquier lugar donde estemos. Ayúdanos, Dios mío, a recuperar esas nuevas obras, esas obras que hacíamos antes y que hemos dejado de hacerla. Por favor, ayúdanos a que pueda haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un cambio de mente, decir yo estoy mal, estoy caminando por un camino erróneo, estoy yendo por un camino que no debo ir. Señor, perdóname, me vuelvo y voy a continuar y voy a comenzar a ser ese cristiano que yo era antes. Señor, ayúdame, yo quiero ser ese cristiano que tenía celos por ti, que tenía un deseo de agradarte, que tenía un deseo de serte fiel, que tenía un deseo de servirte. Señor, ayúdame para yo poder ser nuevamente ese creyente. Así como estás en tu lugar, hay algo que tú tienes que arreglar con Dios antes de participar de la Santa Cena. Tienes algo que arreglar con el Señor. Habla con el Señor ahí en tu lugar. Hay algo que tienes que arrepentirte y decir al Señor, perdóname, Señor. Me he descuidado y se me ha sido cosa ligera mirar cosas que no debo de ver, estar en lugares donde no debo estar, hablar cosas que no debo hablar. Señor, perdóname, ayúdame a tener un temor reverente en mi vida, en mi corazón. Hay algo que tienes que arreglar, hacerlo ahora, antes de participar del memorial de la Santa Cena. Querido Padre, gracias te doy por tu infinito amor. Gracias por este tiempo que nos permite estar como hermanos, como iglesia. Bendice, por favor, querido Padre, lo que sigue. Este memorial, bendice, rogamos y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, tomado Hijo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a lo que es el memorial.